¿cierto? ¿Qué valoración tenemos hacia lo que es nosotros o nosotras mismas? ¿Ya? En cuestión a los estilos, vamos a ir viendo diferentes estilos que se pueden ir presentando. Por ejemplo, existen el estilo casual, ¿ya? Que son aquellas personas en general, ¿ya? Vamos a hablar en cuestión a estilos, que hay diferentes estilos, pero vamos a buscar el más adecuado que sería para la secretaria. Entonces, para estos vamos a ver varios estilos que las personas, ¿no es cierto?, muestran en cuestión a lo que es tendencia. Y encontramos el estilo casual. Estamos con el estilo clásico, el estilo dramático, el estilo punk, el estilo creativo, el estilo este que se llama, que es de glamour, ya que también se lo llama como seductor o muy llamativo. Ya normalmente esto lo manejan los artistas y etcétera. Sin embargo, si nos vamos a un enfoque, ¿no es cierto?, personal de lo que es la secretaria, pues también debemos saber que una secretaria debe lo que es tener un estilo, por ejemplo, clásico, ¿no es cierto?, que también a veces puede combinar con ciertos estilos, por ejemplo, un estilo creativo o puede combinar tal vez con un estilo punk, militar, dependiendo el tipo de estilo y el tipo de persona, ¿no es cierto?, que conlleva esa ropa. ¿Ya? Hay personas, por ejemplo, a las que les gusta o nos gusta ropa cómoda, ¿ya? Por ende, también, entonces vamos a buscar todo lo que es en cuestión a comodidad, más que, digamos, a la extravagancia o colores llamativos, etcétera. ¿Ya? Y hay otras personas que les llama más lo que son características, por ejemplo, en cuestión a ropa y a outfit, que significa lo que es estilo, el estilo de ropa, ¿no es cierto?, completo, como, ¿no es cierto?, flores, imágenes, estas telas de animal print, ¿ya? O con peluche, algo que tenga que ver con, ¿no es cierto?, con lo que es la piel del animal también, ¿ya? Un estilo militar también en cuestión, digamos, a un sombrero o una cachucha, esas militares, eh, a vestir lo que son las camisas verdes, pero que son, ¿no es cierto?, cerradas y con una corbata, etcétera, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo y desarrollando todos estos aspectos en cuestión a lo que es la autoimagen y lo que serían los estilos, ¿ya? Hay 7 estilos antes de comenzar que se están manejando de forma general, y estos estilos que les iba mencionando van derivándose en más estilos, es decir, que no son los únicos. Y ustedes dirán, ¿dónde está el estilo gótico, el estilo rockero? ¿Ya? Son derivaciones de estos estilos, ¿ya? Es que después recién han empezado lo que es a evolucionar, ¿no es cierto?, pero derivando de estos estilos principales, ¿ya? Ahora bien, les voy a compartir lo que es mi pantalla y vamos a ir describiendo uno por uno. Y aquí podemos presentar lo que es la autoimagen, ¿ya? Ay, un momentito, por favor. Vamos a ver si el sonido está activado. Sí, está bien. ¿Ya? Vemos lo que es, primero comenzamos con la anterior diapositiva, que es la autoimagen, ¿ya? Entonces vamos a estar viendo, por ejemplo, qué imagen damos, ¿ya? En cuestión a la valoración que hacemos de nosotros mismos, es como les iba diciendo, o a nosotras mismas, que influye lo que es también en nuestra autoestima, ¿ya? Esta autoestima, si está elevada, eh, también si tiene, ¿no es cierto?, una autoestima equilibrada. ¿Por qué? Porque también hay autoestimas, pero que ya llegan a lo que es el egocentrismo, ¿ya? Y tampoco queremos llegar a eso. Sin embargo,
también estamos viendo en la autoimagen la personalidad que estamos dando a conocer. Y la personalidad que había sabido contemplar, el temperamento y el carácter. Eso recuerden. Entonces la personalidad, ya, toda nuestra personalidad hace lo que es nuestro temperamento y nuestro carácter. ¿Ya? Esos dos contempla lo que es la personalidad. También lo que es la confianza que vamos a tener con nosotros mismos va a incidir en lo que es la imagen que vamos a proyectar. ¿Ya? Si uno es desconfiado de su cuerpo o de algunas facciones que tiene, obviamente también va a tener lo que es un miedo, digamos, al proyectarse o al que no lo miren, etcétera. ¿Ya? Y esto, por ejemplo, va relacionado con lo que decíamos la anterior vez con lo que es la autosugestión y el poder de la palabra, ¿ya? Lo que es mental y, ¿no es cierto?, el poder, ¿no es cierto?, de lo que son las palabras cuando las transmitimos en cierto modo que podrían beneficiarnos o podrían hacernos algún daño. ¿Y por qué tiene relación? Porque, por ejemplo, hay personas que ustedes van a ver que tienen acné, ¿no es cierto?, en lo que es el rostro. Y son estas personas que, por ejemplo, no les gusta mostrarse lo que es ante las demás personas, no les gusta que los vean, les gusta estar, ¿no es cierto?, que no tienen una autoestima alta, ¿ya? Por más, digamos, que esta persona sea atractiva, pero, digamos, tiene algunos, ¿cómo se dice? Algún tipo de acné que puede ser leve, moderado o severo. Entonces son esa clase de personas que a veces proyectan, ¿no es cierto?, ese auto no quererse, tal vez el no aceptarse, ¿ya? Como es uno. Entonces, es por eso que también es parte de lo que es nuestra autoestima eso. Y si nos queremos, obviamente también nos vamos a cuidar, nos vamos a alimentar bien y también, ¿no es cierto?, vamos a querer también que relacionarnos con otras personas. Entonces, esto va relacionado con lo que es, con la confianza, ¿ya? En nosotros mismos. ¿Qué confianza tenemos? Nuestra imagen afecta también la manera en que otros nos perciben, pero lo más importante es que influye en cómo nos vamos a percibir a nosotros mismos o a nosotras mismas, en lo que es nuestra autoestima, nuestro amor propio, a la imagen que, por ejemplo, a la autoimagen de nosotros mismos que está afectando el grado de nuestra confianza. Si nosotros no tenemos confianza de nuestro cuerpo, obviamente no vamos a tener la confianza tampoco de, digamos, ir a un lugar y tal vez colocarnos otro tipo de prendas que no es cierto, que tal vez nos favorezcan, pero nosotros no queremos. Seguimos utilizando ropas anchas, seguimos utilizando, no por comodidad, sino por el sentido de que nos sentimos mejor, ¿ya? O que vamos a preferir no salir, y no les digo que salgan, ¿ya? O sea, es en el sentido de aquellas personas que no salen para nada de su casa, que prefieren no ver a nadie, que prefieren estar encerrados, que nadie los vea, y no es por gusto, ¿ya? No es algo porque yo me quedo y porque quiero, sino es algo inconsciente que uno dice, pues no, ¿para qué voy a salir? ¿Por qué me van a estar viendo? Además no tengo ya la ropa que me entre, mi rostro está, ¿no es cierto?, no sé, se encuentra desagradable o tengo ojeras o algo no me gusta de mi aspecto y prefiero que no me vean, entonces me voy a quedar aquí, ¿no es cierto? Y si sale, ¿no es cierto?, también se pone lo que son ropas abultadas o tal vez ropa negra o y no es cierto, pero no por gusto. A esa persona le gustaría tal vez mostrarse con ropas alegres, pero él siente o ella siente que con las, por ejemplo, ropas negras se ve más delgado, más delgada, que tal vez es lo que le caracteriza, ¿ya? Pero eso obviamente que está influyendo también en nuestra autoimagen. ¿Ya? La aceptación positiva de lo que se está reflejando a lo que es los otros, ¿ya? Y está basado también en lo que es la apariencia personal y lo que es el cuidado que se tiene de sí misma, ¿ya? Como les decía, sí vamos a cuidarnos,
¿no es cierto? También vamos a tener un aspecto favorable, lo que significa, digamos, evitar los alimentos agresores. ¿Cuáles son los alimentos agresores? El pan, por ejemplo, en cuestión a frutas también, las frutas muy azucaradas, ya, por ejemplo, como el plátano, etcétera, que sí hay que consumirlo, pero con medida, ya, con gran medida, ya. Mejor podemos optar por lo que es verduras, ensaladas, de verduras, obviamente, mejor si son crudas, por ejemplo, jugos verdes, eh, carnes, pescado, yogur, ya porque, ¿no es cierto?, la leche también tiene algún grado de consecuencia que no es beneficioso para nuestro cuerpo. En cambio, el yogur está bien, ¿no es cierto?, es saludable porque ya tiene un proceso, ¿no es cierto?, que elimina lo que es... ¿no es cierto? En cierta medida la lactosa, ¿ya? Que obviamente se hace beneficioso para nuestro cuerpo. Y si tenemos este tipo de componente, ¿no es cierto? Pero si volvemos a lo que es al yogur, por ejemplo, si este es, ahora por ejemplo llegan saborizados, llegan con exceso de azúcar, entonces eso también hace daño, ¿ya? Entonces hay que evitar lo que son el azúcar, ¿ya? En todo, ya evitar, no significa que no voy a consumir, sí lo puedes consumir, pero en mínima cantidad, ¿ya? Y lo que significa, por ejemplo, podemos mezclar el yogur, ¿no es cierto?, este dulce, este yogur, no sé, con algún tipo de componente de saborizante, con un yogur natural, ¿ya? Pero lo óptimo sería que solamente consumamos lo que es yogur natural, sin nada, obviamente, con tal vez algún tipo de fruta, puede ser para endulzar recién, un plátano o algo así, ¿ya? Tal vez la manzana verde también es muy buena, ¿ya? Entonces vamos a optar, ¿no es cierto?, también el queso, por alimentos que nos benefician a nuestra salud, no por aquellos que tal vez nos pueden lastimar, nos pueden agredir, ¿ya?, a nuestro cuerpo. Por ende, entonces también nuestro cuerpo va, ¿no es cierto?, reaccionar de buena forma. Entonces eso también significa el amor propio. Si nosotros nos queremos, también nos vamos a cuidar, nos vamos a alimentar bien, ¿no es cierto? Y vamos a evitar lo que son harinas, pastas, por ejemplo, tener cuidado con lo que es el arroz, ¿ya? Que, ¿no es cierto?, es nutritivo siempre y cuando, por ejemplo, según investigaciones, se come en frío o, o que, digamos, en pequeña cantidad, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con el arroz, el maíz y el trigo. Obviamente que estos tres componentes tienen, ¿no es cierto?, variedad de alimentos. Cuando vamos a comprar alguna cosa, también tenemos que revisar qué estamos comprando, qué dice en la etiqueta, que si tiene trigo, no tiene trigo, que tiene maíz en vez de trigo. Eso hace, por ejemplo, que ¿no es cierto?, nuestro cuerpo eh, se ponga de forma, ¿cómo se dice? Hiperactiva, ¿ya? Un momento en que ya lo agredes, ¿no es cierto? Y se dispara lo que es la insulina. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, consumir alimentos buenos para nuestra salud, ¿ya? Y no exagerar con lo que son las frutas también, ¿ya? Eso también hay que tener en cuenta. Hay personas que dicen fruta, fruta, voy a hacer la dieta de la fruta. La dieta de la fruta no es buena. ¿Por qué? Porque tiene azúcar, ya tiene fructosa. Y la fructosa tiene lo que es azúcar. Ahora dicen, es un componente natural que no engorda, pero sí, sí lo hace, ¿no es cierto? Y claro, no lo hace tanto como un alimento, digamos, del azúcar, ¿no es cierto? Ya sea negra, blanca, etcétera, hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces, no consumir en exceso lo que son las frutas tampoco, hay que tener cuidado en eso. Podemos consumir huevo, ¿ya? En vez de lo que es ese tipo de frutas, un huevo cocido, etcétera, ¿ya? Y por ende, ya volviendo a lo que es a la autoimagen, también está reflejando esa apariencia que nosotros, ¿no es cierto?, queremos dar y a dar a proyectar. Tenemos que también empezar a lo que es a querernos, a amarnos,
para, por ejemplo, si tenemos una buena confianza e imagen de nosotros mismos, también vamos a tener un buen comentario de lo que son nuestros pares, de nuestros amigos, amistades, a eso se refiere, de nuestras, una buena comunicación horizontal, a eso me voy, entre tú y yo, que somos iguales, ¿no es cierto? No hay alguien que es superior o inferior a ti, a eso significan nuestros pares, ¿ya? También que se tiene que tener más claro, digamos, que nosotros como personas somos personas únicas, por tanto debemos conocer también nuestras habilidades, nuestras capacidades, como nuestras limitaciones, ¿ya? Y eso obviamente lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, si ustedes se autopreguntan y decimos, ¿en qué soy buena? ¿En qué materia soy buena? Realmente, o sea, ¿en cuál me clasifico mejor o en cuál me va mejor? También, ¿no es cierto? No es la que me gusta, sino en cuál me va mejor, ¿ya? ¿Y por qué me irá mejor en esta si esta me gusta? Entonces hay que ¿no es cierto?, conocerse. También las limitaciones que tengo. Por ejemplo, tengo la limitación de que no puedo correr tan rápido porque tal vez tengo ¿no es cierto?, tengo ¿no es cierto?, algún problema cardíaco, no puedo caminar largas distancias, entonces es una limitación que obviamente no hace que nunca puedes correr o puedes caminar en vez de optar a correr, ¿ya? Según lo permita, ¿no es cierto?, tu médico, etcétera, y te dé las indicaciones necesarias, pero sí se puede hacer lo que es un ejercicio, pero relativamente suave, ¿ya? También buscar lo que es un ambiente favorable. Si nosotros queremos estar bien mentalmente, espiritualmente y físicamente, también tenemos que buscar un ambiente favorable, el cual, ¿no es cierto?, nos va a poseer todos esos medios adecuados para elevar lo que es nuestra imagen. Es decir, que nosotros, por ejemplo, si tenemos el apoyo tal vez de lo que es nuestros papás, ese es nuestro ambiente, ¿no es cierto? De que tenemos, por ejemplo, un buen hogar, etcétera. También, por ende, vamos a tener un comportamiento aprendido de ellos, también en cuanto a su comportamiento, en cuanto a sus rasgos, y también nos vamos a sentir en un ambiente favorable, ¿no es cierto? Porque tenemos el amor de ellos. Sin embargo, no en todos los casos es así. Por ejemplo, en algunas casas que encontramos, ¿no?, en algunos hogares o familias, encontramos, por ejemplo, que gritan, eh, que hay golpes, violencia física, psicológica. Entonces, por ende, el ambiente también es desagradable. Uno no quiere estar en su casa y si quiere estar en su casa quiere estar encerrado, no quiere salir, no quiere hablar con nadie, se siente mal. Entonces eso también es una conducta que estamos aprendiendo ya para más adelante. Y obviamente esto no significa que nosotros no vamos a poder ser felices. Es decir, que también tenemos que empezar a bloquear todo ese tipo de sentimientos que tal vez el ambiente del exterior de nuestra familia posee, ¿no es cierto? Porque no es mi tipo, digamos, de emoción que yo quiero transmitir. Entonces yo quiero cambiar desde hoy, pero por mí mismo, ¿ya? O por mí misma. Entonces ellos, digamos, pueden gritarse, pelearse, etcétera, pero yo también haré algo por mí, ¿no es cierto? Entonces yo, digamos, trataré de bloquear lo que son esos pensamientos, esas emociones, y estaré bien, ya estaré bien porque yo quiero estar bien y quiero un ambiente favorable. Entonces, si nosotros hacemos, ¿no es cierto?, nos cuidamos, etcétera, también, ¿no es cierto?, nuestro ambiente mismo va a empezar a cambiar. Entonces, todo depende de nosotros mismos. Es como decir, ¿cómo podemos educar a la ciudadanía en cuestión, digamos, a que no boten basura? Pues la educación va a empezar en uno mismo, no en el otro, porque por más que le digas y le digas, es esto, haz esto, haz esto, obviamente cuando son tus hijos pequeños les puedes decir, pero ya cuando están maduros, ya tienen, ¿no es cierto?, una corteza cerebral ya, pues, ¿no es cierto?, una huella ahí ¿no es cierto?, en su cerebro, que obviamente ya tienen ese hábito y esa costumbre que ellos tendrían que cambiar, ¿no es cierto?, pero por ellos, ¿ya? Pero nosotros lo podemos hacer por nosotros mismos, por nosotras mismas, y podemos ir, ¿no es cierto?, botando la basura en su lugar, donde corresponde, limpiando nuestro cuarto. No lo hará la otra persona, no lo hará mi hermano, no lo harán mis papás, pero yo lo voy a hacer, ¿cierto? Porque yo me quiero.
¿ya? También el orden es muy esencial para lo que es nuestra vida, ¿ya? Si nuestro cuarto, por ejemplo, está ordenado, también nuestro cerebro va a estar ordenado, ¿ya? Es algo que inconscientemente lo hacemos, pero también lo transmitimos al exterior, ¿ya? Entonces, hay que buscar también lo que son los medios adecuados, porque les decía, un ambiente favorable. ¿Cómo voy a ir construyendo mi autoimagen? ¿Ya? ¿Cómo voy a ir haciendo que esta construcción de mi autoimagen florezca? ¿Ya? Mis pensamientos, mis sentimientos, que obviamente nosotros tenemos, que nosotros poseemos, pero que sean positivos, ¿ya? Por ejemplo, todas las personas tenemos derecho, por ejemplo, a decidir, ¿verdad? Todas tenemos ese manejar de lo que es nuestra imagen. Y también tenemos esa forma de decidir y manejar lo que son, digamos, el concepto de otras personas, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que construir más que destruir. Entonces, vamos conociendo que la base fundamental de lo que es la imagen de la persona es tener confianza y seguridad, ¿ya? Volvemos a repetir, la confianza y seguridad con lo que son otros elementos que van enlazados al éxito de la imagen. Entonces también está el liderazgo, ¿no ve? Hemos avanzado eso del liderazgo, también va enlazado con esto. Siempre va a tener también una connotación, como les decía, en la familia, y en lograr un acuerdo en cuestión a los pensamientos que estamos manifestando, ¿ya? También nuestras relaciones interpersonales para un mejor desempeño, nuestras relaciones con lo que son, ¿no es cierto?, con nuestros pares, con nuestros amigos, compañeros, con la gente que nos está rodeando. Tener esto, lo que es el orgullo, ¿ya? Estar orgulloso de cuál fuera mi género, ¿ya? O sea, es decir, soy varón o soy mujer, pero yo estoy orgulloso de cómo soy, ¿ya? Y tiene que estar obviamente también conforme con lo que es nuestra identidad, ¿ya? Yo me identifico así, ante todo respetarme, ¿ya? Saber cuáles son mis derechos para poder defenderme en cualquier momento. O sea, yo, digamos, tengo derecho a la vida, por ende, no voy a permitir que alguien me mate, ¿no es cierto? Por lógica, ¿no es cierto? Y por sentido común me voy a defender, ¿ya? Entonces, también, digamos, no voy a permitir, es un derecho que nadie me tiene que agredir, ¿cierto? Que tengo que estar bien. Entonces, si alguien me va a agredir en cuestión psicológica, también, ¿no es cierto?, está pasando, ¿no es cierto?, no me está respetando. Y entonces también tomaré, ¿no es cierto?, las medidas necesarias para que pueda, ¿no es cierto?, salir de todo esto. Entonces voy a poder defenderme. Aceptar también siempre a las demás personas tal cual son, ¿ya? Me voy a aceptar en lo que es, por ejemplo, aceptarme a mí mismo y aceptar también a lo que son las otras personas, ¿ya? Respetar lo que es su opinión, ¿ya? Porque hay algunas personas, como decíamos, ¿no ve? El necio tiene un camino recto, o sea, para él es directo y no hay aquí ni izquierda, ni derecha, ni blanco, ni negro. Él va no es cierto, por su ruta donde tiene que ir. Entonces, también hay que respetar lo que son los criterios de otras personas. Pues respetamos, mas no estamos de acuerdo. Ojo, no porque respete quiere decir, sí estoy de acuerdo contigo. ¿Ya? Hay personas que pueden decir, cárcel para los violadores, digamos, ¿no ve? Entonces nosotros respeto tu opinión, sin embargo no la comparto, no es cierto, no estoy a favor de eso, digamos, más bien debería dárselos tal vez una sanción más fuerte, hacer la castración química, etcétera, ¿ya? Varias personas tenemos diferentes tipos de pensar, ¿ya? En cuanto a lo que es, digamos, este tipo de conflictos que se podrían presentar, ¿ya?
muchas estarán a favor, otras estarán en contra. Sin embargo, ahondando, digamos, yéndonos un poquito al otro extremo de lo que sería la constitución política, no te permite, digamos, lo que es matar, digamos, o causar muerte o daño, lo que es a una persona. Más bien él dice, ¿no es cierto? La constitución política del Estado dice derecho a la vida. Entonces es un derecho. Entonces no se puede, digamos, agredir a no ser que se cambie esa ley. Entonces también hay que estar conscientes. Uno pide, ¿no es cierto? Y piensa que esa es la solución correcta. Sin embargo, habría que ponerse a pensar qué él va llevado a hacer, digamos, tal atrocidad, que eso no significa que lo voy a apoyar, ojo, ¿ya? Eh, a veces no es cierto, y en varios libros, por ejemplo, hay un libro de Luis Hay, ¿ya? Que nos dice que nosotros somos víctimas de las víctimas, ¿ya? O sea, no todos, obviamente, los que han sido, ¿no es cierto?, las víctimas de estas personas que obviamente no, parece que no tuvieran razonamiento, pero esto es como si se fuera repitiendo el factor de nuestro, ¿no es cierto?, de lo que son el comportamiento de otros y otros pagan por otros y entonces somos víctimas, por eso de otras víctimas, ¿ya? Entonces es así, es como un ciclo que sigue. Por ende, también entonces está la convicción, ya que es la clave para construir también la autoimagen, ¿ya? Y lo que son los jóvenes, las personas mayores, las personas adultas. Mostrarse también siempre con lo que es una esencia de lo que es sin caretas, ¿ya? A veces, ¿no es cierto?, las caretas hacen que mostremos otro tipo de imagen, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es? Dicen, nos dicen ahí, ¿no? ¿Qué es lo que proyecta en una primera impresión? Hay personas que personas, por ejemplo, a primera vista, ellos no sienten o que yo estoy reflejando, pero siente que voy a dar miedo, ¿no es cierto? O sea, o tal vez yo quiero irradiar eso y por ende me voy a poner mis pantalones anchos, no sé, voy a ponerme lentes o quiero tal vez proyectar una buena imagen de niña buena, ¿ya? Sin embargo, no soy así. Me voy a poner, digamos, de blanquito, rosadito, me voy a poner unos lentes, ¿no es cierto? Entonces, es la proyección que yo quiero transmitir a los demás. También cómo quiero que me perciban. Por ejemplo, yo también transmito, ¿no es cierto? Cuando ustedes me ven por cámara, etcétera, y ustedes dicen, ¿cómo será esta licenciada, etcétera, ¿no? ¿Será buena, mala? Pero la imagen que yo ya estoy mostrando, digamos, es la que ustedes, ¿no es cierto?, están reflejando lo que es en sus mentes, ¿ya? Entonces están empezando a lo que es a catalogar. Y yo también me autocatalogo, ¿no? Yo digo, no, pues yo quiero dar una buena impresión porque, digamos, estoy dando clases, estoy impartiendo clases y tampoco me voy a, ¿no es cierto? Voy a vestirme en pijama y voy a dar las clases así, porque si no dirían, esta señora se levanta y ni siquiera se peina y nos empieza a dar clases y nos está dando clases, por ejemplo, de lo que es etiqueta, protocolo, entonces hay una contrariedad en eso, ¿verdad? Entonces, obviamente, si yo quiero proyectar una buena imagen, no voy a estar así, un desastre, ¿no? También, ¿hace cuánto tiempo, dice, no se detiene a considerar cómo lo están percibiendo los demás, ¿no? Entonces, miren, ahí, por ejemplo, va en relación con la segunda pregunta que vemos ahí, que, por ejemplo, yo quiero dar a proyectar algo, pero ¿cómo me están proyectando o cómo están pensando los demás de mí o qué están pensando de mí? ¿No es cierto? Y como les decía, ustedes están pensando tal vez que dicen, ah, sí, ¿no es cierto? Bueno, yo pienso que la licenciada es así, así, ¿no es cierto? Entonces, porque digamos, está bien o nos habla de eso, entonces ya estamos transmitiendo lo que es un comentario en lo que es nuestros pensamientos de lo que es la otra persona, ¿ya? También. Y eso yo lo estoy percibiendo. Ya lo percibo, por ejemplo, cuando manifiestan lo que es cuando hay aquella participación o que hay, digamos, el entusiasmo, ¿no es cierto? Porque no van a querer estar tampoco en una clase donde
no se sientan bien relativamente, que estén tal vez influidos por condiciones externas o que digan, bueno, esta licenciada solamente da 10 minutos de clases y ¿para qué me conecto, no? También, entonces también esa es la autoimagen que yo quiero percibir. Y esas caretas, por ejemplo, que muestro, a veces muestro una cara, pero también puedo mostrar otra. Aquí en mi casa puedo ser otra, pero cuando voy, digamos, ya cuando vamos a volver a las clases presenciales, soy otra. O cuando les estoy explicando, soy una, y cuando estoy en mi vida personal, soy otra. Entonces son caras, ¿no es cierto? Y tal vez en momentos donde yo me estoy mostrando diferente, ¿ya? Y si me estoy mostrando diferente, entonces obviamente no estoy siendo sincera conmigo misma, ¿ya? O conmigo mismo, porque no soy único. Estoy teniendo varias, ¿no es cierto? Varias subpersonalidades, porque tiene una, ¿no es cierto? Que tal vez es una persona manipuladora, una persona que quiere que, ¿no es cierto? Que los demás lo perciban bien, quiere tener un estatus alto, perdón. Entonces, yo quiero eso transmitir a los otros, pero obviamente tengo subpersonalidades para mostrarme bien, en otro lugar mal, ¿es cierto? Entonces tengo ese desequilibrio en mi mente y en mis emociones y puedo transmitir o los estoy transmitiendo en la vida real. Mostrarme, entonces, sin caretas, ¿ya? Sin caretas. También nuestro autocrecimiento es muy importante, ya que día con día vamos conociendo más y aprendiendo más y por ende también nuestro vivir y nuestro crecimiento eh, de nuestra autoimagen, de nosotros mismos, ¿cierto? Va consolidándose, ¿ya? Entonces, obviamente, esto se lo hace, por ejemplo, el autocrecimiento cuando ves, digamos, y observas las experiencias de otras personas, autocreces o cuando aprendes tus mismas experiencias, cuando, por ejemplo, has sufrido algún tipo de conflicto, etcétera, ya sabes por dónde tienes que manejarte. Ya no eres una persona que tal vez es nueva en ese tipo de conflictos, ¿ya? Entonces ya sabes cuál es la manera, digamos, o la decisión correcta que deberías tomar, ¿ya? También esto, por ejemplo, de decisiones correctas, por ejemplo, la vida es un curso, ¿ya? Donde, por ejemplo, si no hemos aprendido una lección, ¿ya? Que la vida nos está mostrando, volvemos y repetimos y repetimos. Es lo mismo que en las clases, ¿no? Cuando no aprobamos una materia, ¿ya? O no aprobamos el año escolar, etcétera, pues, ¿qué van a hacer? Aplazarte, ¿no es cierto? Te van a aplazar y obviamente vas a tener que repetir ese curso. Y si vas a repetir ese curso, obviamente ya vas a tener la experiencia, por ejemplo, de lo que ha sucedido. Por ejemplo, si no presento mis tareas, pues otra vuelta me voy a aplazar. Si no voy a clases, otra vuelta me voy a aplazar. Si, no es cierto, muestro un mal comportamiento y, digamos, hago algo malo, digamos, en contra, digamos, del docente, etcétera, también me va a ir mal. Entonces ya sabes, ya estás intuitivamente y ya tienes la experiencia del anterior año y también tienes la experiencia de también lo que han avanzado o lo poco que has debido poder entender, pero ya tienes ese conocimiento de cómo se maneja. Entonces también por ende, entonces para la siguiente ya no tendrías que volver a repetir, ¿ya? Pero hay algunas personas que vuelven a repetir porque no han aprendido esa lección. Y en la vida pasa lo mismo. Cuando tú no aprendes esa lección, por ejemplo, de que te ha maltratado alguna persona o psicológicamente tal vez estás destrozado por algo o por alguien o por una causa o algo, es porque algo ha pasado, ¿no es cierto? Y te ha costado recuperarte. Y después, si no has aprendido esa lección, vas a volver a repetir, ¿ya? En eso consiste. ¿Ya? Es un em, es un, son causas y, por ejemplo, que se van, ¿no es cierto?, relacionando unas con otras para lo que es lograr a nuestra experiencia y aprender lo positivo, ¿ya? Para no volver a lo mismo, ¿ya? Entonces, también hay que establecer
que la relación con la autoestima, ¿ya? Ahí nos dice la autoimagen afecta el grado de confianza que tengamos en nosotros mismos, ¿ya? Por ende, entonces, la autoestima está representando algo externo, ¿ya? Y el valor de apreciarnos, ¿ya? Y el de vernos, por ejemplo, ante lo que es nuestro espejo. ¿Cómo nos percibimos? ¿Nos queremos? ¿Alguna vez, no es cierto, se han visto y se han dicho, me amo, te amo, te amo? Digamos que, ¿no es cierto? En mi caso yo me llamo Sydney, ¿verdad? Entonces yo no me digo, licenciada Sydney, me amo. Bueno, sí me podría decir, pero yo me lo digo a mí misma y digo, digamos, te amo, Sydney, te amo. Y mirándome al espejo, porque me amo, ¿verdad? Entonces eso también, cómo me estoy percibiendo. O a veces hay personas que no se quieren ni mirar al espejo, porque, ¿no es cierto? Porque piensan ellos, ¿no? Que, que no les gusta su aspecto o que tal vez de alguna forma inconscientemente se odian, ¿no es cierto? Y también está lo que es el vernos y aceptarnos en el espejo. Porque somos, o sea, si nos vemos, ¿no es cierto? Estamos ahí, nosotros reflejados, nos amamos, ¿no es cierto? Nos queremos, ¿qué sentimos por nosotros mismos? Las críticas negativas o positivas para formar la propia autoimagen, ¿ya? Cómo yo, digamos, voy a estar inmerso en lo que es establecer esos aspectos aprendidos en cuestión a lo que son también el ambiente, ¿ya? El ambiente que nos rodea, que les decía. Por ende, tenemos que estar también bloqueando lo que son riñas, conflictos, aquellas emociones que pueden venir del exterior. Y proyectarnos, ¿no es cierto?, en cuestión a lo que es en cuanto a nuestro pensamiento de nosotros mismos, ya cómo yo me percibo, ¿ya? Y evitando lo que son las opiniones ajenas, ¿ya? Que algunas veces pueden ser buenas, que obviamente eso nos eleva lo que es la autoestima. Sin embargo, a veces hay opiniones malas que hay que botarlas, ¿no es cierto? Que se vayan y se esfumen. Por ende, también todo esto lo que conlleva es lo que es a nuestro equilibrio, y un equilibrio balanceado y estable, ¿ya? Entonces, está el amor propio a nosotros mismos, que es indispensable para obtener una autoestima armoniosa, quiere decir tranquila, ¿ya? Para estar obviamente bien internamente, como también externamente. Si yo estoy bien, ya les dije, internamente también lo voy a reflejar en mi cuerpo. Valorarme lo que es sin ningún inconveniente para lo que es el desarrollo de la vida, ¿ya? Y entonces, por ende, el autoestima es un proceso que va con ciertos elementos y juicios que construye lo que es a una persona, ¿ya? Y también lo que hace es que nos podamos enfrentar a distintos tipos de lo que es la vida. Y por ejemplo aquí, antes de entrar a lo que es el estilo, en cuestión a lo que es la autoimagen, cabe mencionar que aquí entran lo que son los aquellos conocimientos intrapersonales de nosotros mismos, que es el autoconocimiento, la autoaceptación, la autoevaluación, el respeto, el concepto que tenemos de nosotros mismos, ¿ya? Entonces, aquí en la autoimagen, recuerda, dentro de la autoimagen está lo que es la aceptación, el autoconocimiento, la autoevaluación, el respeto a nosotros mismos. Todos estos, ¿no es cierto? Todos estos componentes hacen que nosotros tengamos lo que es esa, esa aceptación intrapersonal, ¿ya? Intrapersonal de diferentes factores que establecen y pueden lo que es, con eso podemos adquirir lo que son conocimientos y experiencias, pero de forma positiva, ¿ya? Entonces,
todos los conocimientos intrapersonales, ¿ya? Son esos de auto, ¿ya? De autoconocernos, autoconfiar, autoaceptarnos, ¿ya? ¿Para qué? Para también cambiar y mejorar en algunos aspectos, ¿no es cierto? Pero por nosotros mismos. Y obviamente focalizar, digamos, algunas características que nosotros tenemos, ¿ya? Ya entrando a lo que es los estilos, ¿ya? Previo, hay que fortalecer, ¿no es cierto? Si hay algún rasgo, por ejemplo, que a mí me gustan mis ojos, mis labios, no sé, mis pestañas, mi rostro, mi cuello, hay cuellos bonitos, ¿no es cierto? Mis manos, tal vez las piernas, etcétera. Entonces voy a, digamos, reforzar también mi autoestima con esas características por las cuales nos sentimos orgullosos u orgullosas. Ya, por ejemplo, a mí me gusta mi altura, yo soy, ¿no es cierto? Me gusta mi tez, de eso, ¿no? De eso. Y no vamos a decir, ¿no es cierto? No me gusta esto, no me gusta. No, solamente vamos a mencionar las características por las cuales nosotros nos sentimos orgullosos. Y no solamente físicamente, sino también de características, por ejemplo, en cuestión a emociones también. Me gusta porque yo siempre, ¿no es cierto? Veo lo positivo en la vida, soy bien positivo o positiva, eh, ya que hay que, ¿no es cierto?, hacer que, que la vida, digamos, el resto que nos quede de vida, que nos queda muchísimo largo recorrido, ojo, vamos a reforzar este tipo de buen comportamiento y focalizar en lo que es nuestras buenas, entre las características que, por las cuales nos sentimos orgullosos o orgullosas. Ahora entramos a lo que es el estilo, ¿ya? El estilo. El estilo de una persona se basa en el aspecto estético externo, ojo, que se percibe a través de los sentidos, ¿ya? Aquí ya no vamos a ir en cuestión a lo que es el interior, emociones, ni nada de eso. Sin embargo, el estilo también refleja lo que nosotros sentimos por dentro, pero obviamente nuestro estilo se va a ver por el exterior. También nos dice que cómo podemos lograr este estilo, ¿ya? Un estilo obviamente se va a lograr durante las experiencias que hayamos tenido a lo largo de lo que es nuestra vida. ¿Por qué? Porque, a ver, imagínense, una mujer está yendo a correr, ¿no es cierto? Bueno, está corriendo lo que es a su trabajo porque está retrasada y tiene, digamos, 5 minutos para llegar y tal vez hay, ¿no es cierto? Las movilidades están congestionadas o hay congestionamiento vehicular. Por ejemplo, o es que el auto tal vez o la movilidad en la cual me estaba llevando a mi trabajo ha tenido algún tipo de conflicto y ya no marcha, ya no enciende lo que es su motor, etcétera. Entonces, voy a tener que correr. Corro, ¿no es cierto? Y estoy con unos tacos que no son tan grandes, pero están, ¿no es cierto? O tal vez estoy con unos tacos grandes, hagamos de cuenta que estamos con unos tacos súper altos, de 10 centímetros, y ¿no es cierto? Nos podemos caer. Entonces es una experiencia, por ejemplo, de que ahí, es decir, si me voy a poner mis tacos altos, ya no tengo que correr o tengo que, ¿no es cierto?, correr con más cuidado. Entonces ya tenemos También podemos decir, no, ya no me voy a poner zapatos altos porque no puedo correr, entonces me voy a comprar unos más bajitos. Entonces también estos se van a ir definiendo en cuestión, digamos, a las experiencias que hemos vivido, ¿ya? Tal vez no me voy a comprar una falda tan corta o tan licra porque se me va subiendo. Entonces también eh, ahí va a cambiar, ¿no es cierto?, nuestro estilo. Tal vez yo ya no quiero manejar lo que son tops, soleras, etcétera, donde se vea tal vez o muestre lo que es mi ombligo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no, o no es para la situación, porque yo no puedo ir hacia mi trabajo, etcétera. Entonces vamos a ir modificando nuestros estilos también según los componentes externos o el ambiente donde vayamos. Y también lo dice aquí, dice, lo definen todos los elementos de la imagen externa, como el maquillaje, el peinado, el vestuario y los complementos. ¿Ya? En cuestión a lo que es accesorio y artículos que podríamos manejar en cuestión al complemento
que de nuestra vestimenta, ¿ya? También cabe mencionar que no se nace, dice, con estilo, es decir, un niño no es que nace y ya sabe los colores que va a combinar, sino los va adquiriendo, ¿ya? Hasta un niño cuando ya, ¿no es cierto?, va escogiendo su ropa, va adquiriendo en cuestión a gustos, etcétera. ¿Por qué? Porque tiene un ambiente observable de la mamá, del papá, ¿entienden? De los gustos. Por ejemplo, igual en cuestión, digamos, a lo que no es vestimenta y es aquellos juguetes de los niños, ellos van eligiendo cuáles les llaman más la atención y los colores también, ¿cierto? Entonces no se nace, sino que se va construyendo día a día con los años. Se va adquiriendo en la medida que vamos conociéndonos, dice, a nosotros mismos, ¿ya? En cuestión a nuestros gustos, a nuestras preferencias, en cuestión a nuestro género también, si somos hombres, mujeres, los tipos de indumentaria que tengo que manejar, adaptarme, lo que es conforme lo que pasa también el tiempo. Ustedes saben que la moda, ¿no es cierto?, cambia constantemente. Y si está cambiando constantemente, también van a estar cambiando los otros rasgos de lo que es ¿no es cierto?, nuestra vestimenta, ya que, ya que a veces, digamos, aparece lo que es cierta moda, por ejemplo, de hombros caídos, por ejemplo, aquella vestimenta muy apretada, algunas prendas muy sueltas. em, hay algunas prendas, por ejemplo, faldas muy cortas, faldas muy largas, y entonces nosotros tenemos que habituarnos a lo que es ese tipo de moda, ¿ya? Y ese tipo de moda a veces no les va, o bueno, les va más a unos o no les va a la mayoría, o depende también del cuerpo que tengamos, ¿ya? Según las características que podemos poseer en nuestro físico. ¿Ya? Entonces, los estilos de moda van pasando, ¿no es cierto?, durante todos los años y los podemos ver en cada temporada, en frío, etcétera, también. Y obviamente, según a la realidad que vivamos, por ejemplo, es distinta la moda europea a la moda boliviana, digamos, ¿no es cierto? O lo que es la moda española, vamos especificando, ¿ya? En cuestión a lo que es país. Y en cuestión de la realidad boliviana es distinta, porque nosotros, digamos, tendemos más a abrigarnos, aunque ellos también tienen su clima frío, ¿ya? Pero ellos, por ejemplo, utilizan guantes, gorros, chalinas, chaquetas, tres, cuatro, cuando hace temporada de frío. En cambio, nosotros permanentemente estamos en frío, pero ya nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, está habituado y no utilizamos tanta carga de ropa, ¿ya? Excesivamente, a eso me refiero, o sea, como tres chompas, una chamarra, no, uno se pone, ¿no es cierto?, una malla, lo que es tal vez una camisa, una chompa y una chamarra. Entonces, con eso ya estamos tranquilos, ¿no es cierto?, en cuestión al frío. ¿Ya? Y hay otras personas que no sienten también el frío, no sé si tienen sangre caliente o no sabría decirles, pero hay personas que, ¿no es cierto?, se van en camisa a su trabajo y regresan en la noche en camisa. Así que bueno, hay diferentes tipos de estilos también que se van reflejando durante lo que son las influencias de la época y del ambiente, de la clase social también. Si estamos compartiendo con una clase social alta, nos vamos a ir con tenis, ¿ya? Según las necesidades, los gustos variados, ya que existen actualmente, también identifican lo que es nuestro carácter, ¿ya? Nuestra personalidad. Si yo tengo una personalidad extrovertida, tal vez de que alegre, ¿no es cierto? Voy a tratar de combinar, digamos, ropa un poco más creativa con, ¿no es cierto?, con lo que es tal vez algún tipo de vestimenta o de algún tipo de pantalón, tal vez arriba lo que es una camisa, digamos, a cuadros o con figuras, ¿no es cierto?, de rosas o algo así, con lo que es un pantalón tal vez negro, para lo que es equilibrar el ambiente.
voy a tratar de vestirme según mis necesidades también, ¿ya? Y entonces también según mis valores, ¿ya? Valores en el sentido de que, por ejemplo, yo tengo valores y principios que, por ejemplo, no, digamos, más que mi religión, yo no permito que mi cuerpo, digamos, sea objeto de deseo, digamos. Ejemplo, ojo. Entonces, por ende, pues no me voy a vestir con faldas extremadamente cortas, voy a atender a lo que son los bicles, por más que haga calor, o a una chamarra, poleras anchas, ¿ya? No en todos los casos, pero obviamente eso es lo que mis valores, mis principios, tal vez mi religión, lo que me manifiesta, ¿ya? También está dentro de lo que es nuestro estilo de ropa, en cómo estamos percibiéndonos en el interior, pero cómo lo estamos manifestando en el exterior. Y por ende vamos a mostrar lo que son los estilos, ¿ya? Y ahí vemos los estilos de vestir, definiendo lo que es la identidad, ¿ya? Entonces nos dice, ya que la personalidad de un atuendo, ¿ya? O outfit, ¿no es cierto? Que es, ¿no es cierto?, la ropa que estamos vistiendo, se forma mediante la mezcla de tejidos, colores, líneas y complementos. ¿Ya? Entonces ahí vemos, por ejemplo, una, ¿no es cierto? En la primera imagen, una chica muy abrigada, pero está con una falda, ¿no es cierto? Que está llevando una maleta, otra que está un poco más suelta, con botas, otra que es un estilo más romántico, y un estilo también seductor al mismo tiempo, otra persona que está ahí. Vemos diferentes tipos de estilos, ¿es cierto? No somos iguales. Igual cuando vayamos tal vez en algún momento a comprar o salir de lo que es nuestros domicilios, ¿ya? En cuestión, digamos, algunos que están yendo a trabajar en cuestión física y otros que estamos trabajando en casa, otros que tal vez tenemos en algún momento que salir porque tenemos que trabajar o tenemos dos, tres trabajos, ¿ya? Pero en cualquier momento estamos teniendo algún contacto con las personas y ahí vamos a ver los distintos estilos que tienen, ¿ya? También según las distintas necesidades que pueden tener, ya que también una persona si quisiera vestir extremadamente tal vez según los gustos y las características que él dice, digamos, o que ella dice. Por ejemplo, a mí me gusta algo, digamos, de alguna telenovela, de alguna película, me gustaría esa camisa, esos lentes, esa falda, esos zapatos, algo, ¿cierto? Pero no tengo el dinero suficiente para comprármelo, ¿ya? Entonces, quisiera ese estilo, pero no lo puedo consumir, ¿ya? Sin embargo, ¿ya? El estilo se va construyendo. Cuando ya tengamos alguna posibilidad económica, pues podríamos comprarlo. Ahora bien, no siempre se necesita lo que es comprar algo caro para lo que es vestirnos de forma elegante, ¿ya? Es decir, yo no me tengo que ir a comprar algo que sí o sí yo sé que va a ser elegante y me voy a ir al Shopping Norte, ¿ya? O me voy a ir a una tienda cara, o me voy a ir a lo que son, ¿no es cierto? Por ejemplo, a las tiendas del Megacenter, etcétera, ¿ya? O me voy a ir a tal boutique, porque ahí sí hay elegancia. No, señores, no, señoritas. Hay lo que es elegancia en todo lado, solamente es la cuestión de escoger el lugar, ¿no es cierto?, adecuado y buscar la prenda adecuada, ¿ya? Para lo que es nuestro cuerpo, nuestras características, y eso lo vamos a ir también viendo, ¿ya? Entonces, hay diferentes tipos de estilos de vestir y algunos que son más actuales, más habituales, ¿no es cierto? En esencia, todos estos están mostrando lo que es la personalidad. Entonces, vamos viendo que dice los estilos de vestir básicos poseen determinadas características propias, ¿ya? Se clasifican en el estilo natural o casual, romántico, clásico, glamour, dramático, creativo. Entonces estamos viendo allí 6 tipos de estilos, obviamente, que son los que se están llevando, ¿no es cierto?, mucho más a cabo, incluyendo la que es el estilo punk, ojo, ¿ya? Que también está inmerso en estos tipos de estilos, pero estos son los principales, ¿ya? Entonces, hay un
casual, romántico, clásico, glamour, dramático, creativo, ¿ya? 6 estilos que vamos a ir viendo. Entonces empezamos con el estilo natural o casual, ¿ya? Este estilo natural, casual, ya, lo que hace es presume lo que es, se resume en lo que es la comodidad, las líneas suaves, poco maquillaje. Por ejemplo, aquí en este estilo también se lo llama informal, ¿ya? Porque utiliza, digamos, ropa cómoda, ¿ya? A veces siempre en la posibilidad con bolsillos, ¿ya? Porque, ¿no es cierto? Algunos quieren meter sus cosas ahí dentro del bolsillo, etcétera, con cierre o sin cierre. Los colores neutros, ya no muy chillones ni tan oscuros, o sea, algo más, ¿no es cierto? Blancos, una chaqueta, algo neutro, ¿ya? No nada llamativo. ¿Ya? En algunos casos hasta con capuchas, ¿ya? Ese es un estilo casual. No se utilizan demasiados complementos acá, ¿ya? O sea, de collares, aretes, pendientes, que no es lo mismo, y cadenas, manillas, etcétera, ¿ya? A eso nos referimos. Algún tipo de corbata, no. Vale mucho, miren, lo que está manejando es un bolso y ya. Entonces, son bastante, muy prácticos, porque además también a los hombres que tienen este tipo, o mujeres que tienen este tipo de características, son bastante activos, ¿ya? Entonces, porque tengo una vida activa, también tengo que tener algo cómodo, ¿no es cierto? Porque si no, no voy a poder, ¿no es cierto?, ir de un lado al otro lado. Es decir, si yo soy mensajero, o sea, sí me tengo que ver bien, pero voy a tratar, ¿no es cierto?, de buscar unos zapatos que sean cómodos, ¿no es cierto? O ponerme unos, o comprarme una talla más grande y ponerme lo que es plantillas en el interior, ¿ya? Para que tal vez no me lastime. Voy a tratar de buscar lo que es un pantalón, ¿no es cierto?, de tela, porque hay también pantalones de tela y tela, ¿ya? Que son algunos extremadamente apretos, otros que son, y tanto para hombres y para mujeres. Entonces me voy a tratar de comprar un pantalón de tela, pero que sea más o menos ancho, ¿no es cierto? Y no quiere decir ancho, sino que, ¿no es cierto?, que tenga un poco de volumen para que pueda movilizarme. La camisa también, ¿no es cierto? Hay camisas pretas para hombres y para mujeres. También no la voy a comprar tan holgada, tal vez un estilo clásico, ¿ya? Entonces a eso se va lo que es un estilo casual e informal, ¿ya? Eh, También podemos mencionar que dentro de estos estilos casual e informal están otros tipos de estilos, por ejemplo, que decimos el estilo urbano está dentro de este, del estilo casual, ¿ya? Que mantiene lo que es el ritmo de lo que es, lo que es nuestra ciudad, específicamente, en cuestión a las prendas que, por ejemplo, resistan, ¿ya? Por ejemplo, me voy a comprar un jean, pero de buena calidad, digamos, en cuestión, digamos, a que me resista, a que vaya de un lado al otro lado, que tal vez hay algún tipo de ropa que se acomode, ¿no es cierto?, a mi ajetreo, a mis actividades rutinarias, ordinarias. Por eso algunas personas optan por lo que es también en cuestión a las mujeres a las calzas, ¿ya? Porque eso, digamos, les permite salir, les permite estar en la casa, les permite estar en todo lado. Sin embargo, ya hay que también tener cuidado con este estilo, ¿ya? Las calzas también tienen, ¿no es cierto?, su pro y su contra en cuestión al estilo, cuando tal vez queremos combinarlo con un estilo clásico. Ojo, ya, por ende, entonces, son, por ejemplo, son ropa, por ejemplo, vestimenta que no es tan delicada. No me voy a poner pues alguna blusa de sedita o que tengo que planchar algo, ¿no es cierto?, que me incomoda, sino algo rápido. También voy a tal vez buscar lo que es lo simple, ¿no es cierto?, a las situaciones, no con tanto, por eso les decía, con tanta cosa. Tal vez, ¿no es cierto? A veces hay ropa que tienes que envolverte por aquí, salir por aquí. Entonces, algo tal vez más simple, más rápido, ¿ya? Y dentro de este estilo casual, obviamente, está el estilo sport, por ende.
y dentro del estilo sport está pues lo que es el ocio. Por ende, el ocio, pero en el estilo, digamos, de salir un rato al fin de semana, ir, digamos, de excursiones, para ese tipo de ocasiones, ¿ya? Algo más, como les decía, un estilo cómodo, un estilo informal, algo más, ¿no es cierto?, llevadero, eh, más deportivo, un buzo, una polera, sombrero, camiseta, una cachucha, una sudadera, algunos vaqueros, algunas personas colocan, ¿no? Algunas zapatillas en vez de tenis, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de habituarnos a ese modo de vida. Por ende, entonces, el estilo natural o casual también contempla lo que son otros estilos. Uy, aquí vemos el estilo romántico, ¿ya? Aquí se basa en prendas femeninas, líneas suaves y se destacan los labios, ¿ya? Hay algunas personas, por ejemplo, ustedes dirán, yo tengo ese estilo, ¿ya? Entonces, este estilo, por ejemplo, es muy femenino, ¿ya? Ahora, por ejemplo, como les decía, en la realidad, por ejemplo, de España, hablando, los hombres ya utilizan lo que es camisas rosadas, ojo, no palo de rosa, rosadas, pantalones rosados, hay chaquetas rosadas, blancas, con detalles femeninos, que obviamente no implica que este hombre sea, ¿no es cierto?, de otra preferencia sexual o que, ¿no es cierto?, tenga otro tipo de inclinación. Sin embargo, se utilizan, obviamente, personas heterosexuales, homosexuales, con diferentes tipos de características, ¿ya? O sea, no hay allá alguna discriminación en cuestión a la ropa. En cambio, aquí en nuestra realidad sí, personalmente, digamos, yo no he visto lo que es cierto, o no veo lo que son personas o lo que es en el día habitual, ya, ojo, en el día, digamos, hombres con camisa rosada, pantalón rosado, no hay tampoco para comprar, ¿ya? Casos excepcionales habrá, ¿ya? Siempre hay, pero no lo he visto hasta ahora, ¿ya? O sea, es muy poco común y que hasta llegue aquí ese tipo de prendas, pero allá es así, ¿ya? Pero en nuestro, digamos, este estilo, digamos, está más enfocado a lo que es la mujer, ¿ya? El hombre igual puede utilizar algún tipo de complementos, por ejemplo, ahora, digamos, yendo un poquito más a estilo romántico en cuestión a hombres, digamos, una camisa con palo de rosa, es, digamos, lo más femenino que él se podría colocar, pero en cuestión, digamos, a la formalidad de hombre, ¿ya? O sea, no entrando o ingresando allí, ¿ya? También, en cierto modo, también se hacen evidentes lo que son las faldas, que son cortas en su gran mayoría, ¿ya? La gasa les encanta, lo que es ese tipo de estilo. Las telas, por ejemplo, de seda, colores suaves, adornos, por ejemplo, perlas, pedrería, bordados, ¿ya? Un estilo más delicado y cálido es el que por ejemplo, a este estilo le caracteriza, ¿ya? Al estilo romántico. También le dicen el estilo lady, ojo, ¿ya? También opta por colores pasteles, blancos, más suaves, como color bebé, ¿no es cierto? Al bebé no le estamos poniendo ropa negra, o color rojo, o color, ¿no es cierto?, fuertes, ya, ahora habrá, ¿no es cierto?, algún tipo de prendas así, pero sin embargo siempre se compra un celeste, un amarillo, un verde claro, ¿no es cierto? Todo color en cuestión a colores claros. Encajes también les encanta este tipo de estilo. El tul, ya que es parecido a lo que es la gasa, también los lazos, ¿ya? Flores, lo que les decía, vuelvo a repetir, perlas, ¿ya? Que es obviamente muy femenino, ¿ya? También lo que es
por ejemplo, esto está compuesto para las personas o las que tienen este tipo de estilo, dulces, sensibles, amigables, ¿ya? Este tipo de estilo muy romántico, que tiene la característica, por ejemplo, de un estilo bastante complejo, con mayor estructura, con mayores estilos, ¿ya? Actualmente este estilo romántico está de moda, ¿ya? Aunque siempre ha tenido lo que es su importancia y ha estado muy usado en anteriores épocas, donde, por ejemplo, aquí también el romanticismo lo caracteriza para lo que es, por ejemplo, también incluir lo que es la decoración, ¿ya? ¿Ya? Pero también hay que tener cuidado porque a veces también en cuestión a ser romántico podemos llegar a excesos, entonces hay que evitar el exceso, ¿ya? No por ser romántica me voy a poner todo rosado o por ser romántica tal vez voy a utilizar más accesorios, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado, no excedernos. Es destacada lo que es, por ejemplo, en cuestión a las telas, ¿ya? Se destacan las telas aquí, ¿por qué? Porque obviamente tienen que ser telas suaves y delicadas, ¿ya? También en cuestión a los colores, lo que le decía, colores suaves, pasteles, ¿ya? Todo esto hace que podamos manejar lo que es el estilo romántico, ¿ya? Y ahí lo vemos en lo que son las fotos. Ahí está el estilo clásico. Este es el estilo de oficina, ¿ya? Este estilo clásico, por ejemplo, aquí los tejidos, ¿ya? Y lo que es la tela, tiene lo que son colores neutros, ¿ya? Obviamente por negro, blanco, azul, plomo, ¿ya? Con pinceladas de lo que es con pinceladas en cuestión a contrastes de colores muy sutiles, ¿ya? Y en cuestión, digamos, puedo hacer el contraste, digamos, con una camisa blanca, con una camisa celeste, verde claro. Entonces hay un contraste, o sea, porque no está todo negro, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, en la última foto hay una, ¿no es cierto?, señorita que está caminando en la penúltima, donde tiene el contraste, digamos, de un abrigo con un, ¿no es cierto?, color azul, no oscuro. Claro, tiende más al oscuro, pero no es tan fuerte, no es un azul marino como el de su traje, ¿ya? Entonces hay ese tipo de contraste. Y también con lo que es llevar lo que es su cartera. Su cartera no es azul, sino ya todo sería tétrico ahí. Entonces lleva lo que es una cartera, ¿no es cierto?, de mano blanca y pequeña, no tan grande, ¿ya? También, ¿no es cierto? A veces nosotras, como estamos en lo que es la oficina y todo eso, tenemos que llevar lo que es y conseguir una cartera medianamente ni grande ni pequeña, ¿ya? Ojo, según a nuestro cuerpo. Si nosotros somos chiquitas, digamos, pequeñas, no vamos a conseguir una cartera gigante, porque la cartera gigante nos va a hacer ver más chiquititas, ¿ya? Y una cartera, ¿no es cierto?, también bien chiquita nos hace ver muy grandes, ¿ya? Si es que queremos rebajar un poquito, ¿no es cierto?, nuestra estructura corporal. Entonces también eso hace parecer, ¿no es cierto?, no tan pequeñito, porque hay otros que son tipo monederos, entonces no se ve nada ahí. Entonces, para eso nada. Entonces, todo esto hace, ¿no es cierto?, que se pueda conseguir un estilo elegante, también se le llama el estilo clásico, que lo vemos ahí. Y también los hombres como las mujeres, ¿no es cierto?, hacen hincapié a lo que son los valores tradicionales. Y se va evocando lo que es la cultura, el equilibrio, la seriedad, ¿ya? Por otro lado, este estilo se asocia a ámbitos profesionales, ¿ya? Ojo, donde como regla general prima lo que es la vestimenta conservadora, ¿ya? Entonces, optamos por camisas blancas, como les decía, trajes de chaqueta, básicas, ojo, zapatos de salón,
¿ya? O sea, zapatos, obviamente, de traje, ¿ya? No zapatos, tal vez, que son para distintas ocasiones, o las zapatillas, que ahora obviamente se manejan muchísimas, muchísimo, aunque hay zapatillas, por ejemplo, muy elegantes que también se pueden manejar, ¿ya? Zapatillas elegantes, ojo, no zapatillas que no tienen nada de elegantes, ¿ya? También este estilo de vestir hace que, por ejemplo, se encuentre, digamos, en cualquier, digamos, armario, ¿ya? ¿Por qué? Porque sí o sí poseemos lo que es un pantalón, o tendríamos que poseer lo que es una falda de tela, un pantalón de tela, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, lo que hace es que este estilo es un estilo también ejecutivo, ¿verdad? Entonces tiene que ser sencillo, profesional, con traje sastre, obviamente, eh, usando lo que son complementos imprescindibles, ¿ya? Se opta solamente por lo que son 2 accesorios a lo mucho, ¿ya? Hasta 3, y eso es bastante, ¿ya? O sea, es decir, vamos a optar por una cadena y unos pendientes, nada más. O vamos a optar por manillas y pendientes, nada más. 2, 2. A no ser que el tercer complemento sea algo diminuto, que no se vea mucho, que no reluzca, ¿ya? Entonces solamente vamos a tratar de manejar dos complementos habitualmente, ¿ya? Tenemos que elegir entre pulsera, lo que es aretes o pendientes, que también vamos a ir hablando de lo que es, en cuestión a lo que son los pendientes cuando vamos a ir entrando en eso, ya que no es lo mismo, los pendientes son los que cuelgan, por eso se llaman pendientes, ¿ya? Los que cuelgan, los que tienen ya de 2 centímetros, 3, pongámosle, de 3 centímetros para largo, ¿ya? O sea, o para ancho, o sea, es grande, ¿ya? En cambio, los aretes son los más adecuados para este tipo de estilo, porque los aretes son pequeños, obviamente, y solamente son, ¿no es cierto?, como, como lo que es, solamente no hay algo colgante, solamente es algo que se puede prender allí, ¿no es cierto? Entonces son pequeños obviamente. Entonces eso es lo que también se puede utilizar como complemento o accesorio para lo que es nuestra salida habitual en cuestión a la vida profesional. Entonces vamos a optar por complementos imprescindibles, ¿ya? En cuestión a los hombres, ¿no es cierto? Hay algunos hombres que también se hacen perforar lo que son parte de lo que es el lóbulo de la oreja para que, ¿no es cierto?, le pueda ingresar lo que es un pendiente. También hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Si van a utilizar, tiene que ser algo diminuto en cuestión a los hombres, que casi sea innotorio, ¿ya? No que sea una perla grande ahí, no es formal, ¿ya? Mejor si no lo tiene, ¿ya? En cuestión si vamos a mostrar al estilo clásico. Es decir, tampoco vamos a manejar piercing, nada de eso, ¿ya? A lo mucho, miren, en los hombres se está manejando lo que es un reloj, que es muy elegante, ¿ya? Pañuelo, sí o sí, para ambos. La corbata, que ya es un complemento también, ¿ya? Y demás, digamos, perfumes, etcétera, pero eso obviamente no lo vamos a ir mostrando, sino es algo ya en cuestión también a nuestra personalidad y algo que vamos a llevar con nosotros, digamos, al ambiente exterior. ¿Ya? Y con eso también hay que tener cuidado, ya que no hay que ponernos y excedernos con lo que son colonias, perfumes, cremas, etcétera. ¿Ya? Por ende, entonces, por ejemplo, este estilo ha aparecido en lo que es más o menos cuando ya había la época de lo que es el capitalismo, ¿ya? ¿Por qué el capitalismo? Porque obviamente es el hombre por el hombre y hay, ¿no es cierto?, el trabajo, ¿no es cierto?, duro y la clase, lo que es la división de la clase obrera, del proletariado, de la clase alta, ¿ya? Y obviamente ha sido esto en los años 80, ¿ya? Y
han tendido, por ejemplo, a manifestar este tipo de vestimenta y estilo en los sectores, por ejemplo, como la banca, ¿ya? Porque ellos eran ejecutivos, ¿no es cierto? En general, los señores que trabajaban en cuestión a las comerciales, etcétera, ¿ya? Entonces, este estilo es muy requerido para lo que es la vida profesional, ¿ya? Ahora, ojo, de que ahora, por ejemplo, con lo que es el anterior gobierno, ¿ya? En cuestión me refiero porque seguimos con el mismo, con la misma sigla, sin embargo, ha cambiado de lo que es el gobernante. Entonces, presidente, entonces también se ha dejado, ¿no es cierto?, de lado lo que es la vestimenta eh, y ya se ha optado por lo que es buzos en algunos casos, calzas, tenis, se ha visto pues realmente mucha informalidad en cuestión lo que es a las oficinas, ¿ya? Cuando vamos digamos, a tener una reunión ahí o trabajamos en ahí misma. ¿Ya? Entonces, hay mucha informalidad que, ¿no es cierto?, con tal vez el transcurrir de los años vaya mejorando, empeorando, no lo sabemos. Sin embargo, lo optativo y lo mejor, o sea, lo más óptimo, perdón, es que optemos por lo que es este estilo clásico. Ahora bien, este estilo clásico también se puede mezclar con otro tipo de estilo. Por ejemplo, aquí podemos mezclar lo que es un estilo romántico, ¿ya? En vez de lo que es una camisa blanca, una camisa rosada, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en vez de una camisa igual blanca, un azul pastel, ¿ya? Podemos, tal vez, en vez de unas zapatillas de este color, unas zapatillas nude o nude, ¿no es cierto? Puedo optar por lo que es, en vez de esta clase de zapatillas, tal vez con unas zapatillas planas, pero que tengan este tipo de forma, ¿ya? Entonces vamos a ir combinando diferentes estilos, o en vez de esta camisa puedo también ponerme una camisa floreada. Ojo, mientras más grandes sean ¿qué se llama esto? Las imágenes, los dibujos, los gráficos que puede tener, o sea, sean rosas, animales, ¿no es cierto? En lo que es la blusa, porque hay también, tienen que ser pequeñas, ojo ya. Mientras más pequeñas son, se ven mejor. Y obviamente si no son tan, tienen que tener, ¿no es cierto?, sutileza en cuestión a manejar este tipo de lo que es prendas y vamos a mezclar un estilo un poco más creativo, ¿ya? Entonces, vamos a la siguiente. El estilo glamour o seductor, ¿ya? También podemos mezclar con el anterior. Sin embargo, tal vez un escote más suave, ¿ya? No un escote tan profundo. Y he visto escotes más profundos todavía. Entonces, un escote, por ejemplo, algo así, ya, o sea, no haciendo tan llamativo lo que es la demostración de nuestras, ¿no es cierto?, de nuestros componentes físicos, ¿ya? Entonces dice, se basa en marcar lo que son las líneas femeninas, el cabello suelto, el maquillaje en ojos, labios y pómulos. Este estilo ya marca lo que es, por ejemplo, las líneas femeninas en cuestión a eso, en cuestión a los hombres igual, hay hombres que ya no utilizan, digamos, corbata, utilizan todo abierto también, hay hombres que también ya se colocan lo que es maquillaje también, también hay hombres que se pintan los labios y no significa que sean homosexuales, ojo, ya, sino que tienen más, digamos, cuidado o tienen más tal vez en el modo de, tal vez de mostrar un poco más sus facciones. Obviamente no se ponen un rojo fuerte, sino tal vez algo más hidratante, ¿ya? O algo más color a sus labios, ¿ya? Entonces, hay, ¿no es cierto? Hay ese tipo de hombres que pueden utilizar lo que es un estilo glamour también, como vemos en las fotos. Y en cuestión de las mujeres, ¿no es cierto? También un estilo más provocativo, ¿ya? También se puede mezclar con el estilo ejecutivo. Ojo,
pero sin tanto, ¿no es cierto? Sin tanta demostración en cuestión a provocación, ¿ya? Ojo, este estilo busca llamar la atención del sexo, por ejemplo, opuesto. Ojo, ya provocador y también hay que tener conocimiento de que se muestra también mucha confianza en sí mismo o en sí misma, ¿ya? También hace mucho, ¿ya? Y proyectan una imagen sensual y atractiva, destacando mucho lo que es la silueta, por ejemplo, con prendas ceñidas al cuerpo, extremadamente ceñidas, es decir, apretas, que también se pueden manejar acá, ¿no es cierto? Pero no es cierto, relativamente no es mucho, ya que estas faldas, por ejemplo, son tubo, ¿no es cierto? Faldas tubo, y ya, digamos, falda licra es muy diferente, que también se podría utilizar y se puede combinar, no es que no, ¿ya? Sin embargo, no me voy a comprar una falda licra, pero que también se vea, ¿no es cierto?, como transparencia. Entonces también hay que tener cuidado de eso, ¿ya? Entonces, están transmitiendo o están proyectando lo que es una imagen atractiva, destacan muchísimo lo que es la silueta, con prendas muy ceñidas al cuerpo. Hay, por ejemplo, eh, que, por ejemplo, cuando la prenda, por ejemplo, que les decía, esa de las faldas muy licras o vestidos muy, ¿no es cierto?, muy licrosos, ¿ya? Hay que humectarse bastante, ¿ya? Para que no se tienda a subir, ¿ya? Pero a veces no se puede, llevamos panty, ¿no es cierto?, adentro y no se puede humectar el panty. Entonces hay que tener también cuidado con este tipo de estilos. Tiene que ver mucho con lo que son las características en cuestión a mostrar los pechos, el estómago, ya en algunos, aquí no vemos, pero ya es muy informal también, las piernas, ya, establece un estilo muy sexy, ya, tacones muy altos, ya, y blusas y tops, lo que son escotados, ya. Ese es el estilo glamour que algunas personas poseen, ¿ya? Normalmente, por ejemplo, lo que es esta vestimenta la vamos a ver lo que es en un momento de noche, ¿no es cierto? Cuando vamos a discotecas, etcétera, cenas, algo así, ¿no? Este estilo para cuando queremos tal vez ir a, no sé, algo, ¿no es cierto? Carnavales, o queremos tal vez ir también a una discoteca, ¿ya? Es dependiendo del estilo, ¿no es cierto? O el ambiente donde vayamos a estar, ¿ya? Y también se puede mezclar con el estilo, no es que no ejecutivo, pero en el estilo ejecutivo hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Sí podemos optar por escotes, pero no tan profundos, por faldas cortas, pero obviamente que no sean extremadamente cortas. Quiere decir de 20 centímetros, 30 centímetros, ¿no es cierto? Que sean muy, 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 muy cortas. El estilo dramático. Este estilo dramático, por ejemplo, es aquel, dice que se muestra con prendas atrevidas, em, colores oscuros y ojos y labios de colores intensos, ¿ya? Entonces, lo que se está mostrando acá en el estilo dramático es que se caracteriza porque se está destacando ropa muy espectacular, ¿ya? Pero no tanto como lo que habíamos visto en el estilo glamour, sino algo más, como por ejemplo el estilo, por ejemplo, no sé si conocen a Lady Gaga, Madonna, algo así, ¿ya? Que es un estilo más dramático, ¿ya? Que hace que, por ejemplo, que existan lo que es variedad de colores, detalles, texturas, mezclar diferentes texturas. ¿A qué nos referimos? Voy a manejar lo que es una tela lisa, voy a manejar una chompa adentro, puedo manejar lo que es zancos,
puedo manejar un jean, una chaqueta de piel, puedo manejar. Entonces, en este estilo hay que tener muchísimo cuidado porque también podemos tender a parecer unos o unas payasitas, ¿ya? Entonces, estas, por ejemplo, normalmente son estilos que hay que evitar, ¿ya? En cuestión a, o este estilo cuando vamos a tratar de ir a una oficina, porque normalmente estas son cuando se utilizan, digamos, prendas de animal print, por ejemplo, de las pieles, ¿ya? Y hay que tener cuidado con eso porque en ningún momento, ¿ya? Ni, ni en reuniones, ni en, ¿no es cierto?, en reuniones de noche, de cenas, cenas de gala, etcétera, o fiestas de gala que podríamos tener, ya lo que es en la empresa, en la oficina, podemos utilizar lo que es eh, este tipo de textura de animal print, ya. Es realmente muy dramático y poco ejecutivo, poco formal, ¿ya? Entonces, eso más bien lo dejamos para lo que es lo, lo del día a día, digamos, si queremos salir un sábado, un domingo, ¿no es cierto?, con nuestros amigos, con nuestros pares, que no sea en cuestión a la oficina, relacionado ahí, ¿no es cierto?, a nuestro trabajo, sí los podemos utilizar, pero si estamos yendo, entonces evitamos este tipo de accesorios, ¿ya? Porque obviamente no demuestran lo que es seriedad, ¿ya? Ahora vemos en el lado, por ejemplo, un estilo dramático. Este, por ejemplo, sí se podría utilizar, sin embargo, sin jeans, ¿no? ¿No es cierto? Porque no estamos yendo tal vez, no sé, a un lugar, ¿no es cierto?, donde haya este tipo de un solo color, donde ya se está opacando, pero me refiero a colores, por ejemplo, dramáticos, ¿ya? Entonces, estos, por ejemplo, este estilo está enfocado a lo que son diferentes estilos de moda que se están mostrando en tendencia hoy en día, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado, por favor, con lo que es este tipo de estilo, ¿ya? Por ejemplo, no podemos ir con una chaqueta así ¿no es cierto?, de peluche o de piel a nuestra oficina. No está bien, no es elegante, ¿ya? El traje, por ejemplo, de ella está muy bien, los tacones también, pero la parte de adentro, ¿no es cierto?, como incomoda, ¿ya? Hay un choque entre blanco y negro, entonces no lo sé, y los labios muy rojos, el peinado, mucho maquillaje. Entonces hay que tener cuidado. Por ejemplo, este tipo de faldas, no podemos ir a trabajar con este tipo de faldas. En cuestión de estas chamarras de cuero, igual hay que tener cuidado, ¿ya? O cueros, o no cuero, pero no es cierto, aparenta que es cuero, pero igual, digamos, esto es para una discoteca, etcétera, no para ir a trabajar, ¿ya? También lo que son los zancos estos con plataformas, zapatos con plataformas, no se utilizan para lo que son las oficinas, ojo, ¿ya? Esto, por ejemplo, igual, digamos, cuando pasábamos clases presenciales, estaban ya, digamos, em, como advertidas, ya que esto no era, digamos, el zapato que deberían utilizar ya para esa ocasión, ¿ya? Entonces también los zancos no están permitidos, ¿ya? Para lo que es oficina o lo que es con plataforma, ¿ya? Preferibles son zapatos planos, ¿ya? También, y menos con líneas, ¿no? Hay algunos que todavía les colocan así como tipo zigzag, eh, lo que es la correa de lo que es del mismo zapato, entonces tampoco está permitido. Jeans, no está permitido a no ser que sea un día viernes, ¿no es cierto? Pero un jeans formal, ¿no es cierto? Un azul oscuro, un negro oscuro, no me voy a poner un color, digamos, celeste, algo llamativo, no. Voy a tratar de que sea lo más formal posible, como este tipo de jeans, ¿no es cierto? Este todavía se puede colocar un viernes,
¿ya? Pero no para un día común, ¿no es cierto? Un día lunes, martes, miércoles, hasta un día jueves no podemos utilizar este tipo de ropa. También lo que es este tipo de color llamativo, este traje, ¿no es cierto? Es un estilo también dramático, ¿ya? En cuestión a los colores, etcétera, que digamos a veces este tipo de estilo sí se lo puede manejar si estamos trabajando en lo que es en cuestión a moda, a un lugar, digamos, donde hay modelos, etcétera. Sí, 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 digamos, sí se puede optar, pero si estamos trabajando en lo que es en una empresa comercial, en cuestión a, digamos, venta de mercadería o reventa de mercadería, de productos, ¿no es cierto? También se ve lo que es este tipo de características, las cuales tenemos que evitar, ¿ya? Y ahora entramos a lo que es el estilo creativo, ¿ya? Se basa en lo que es en mezclar, nos dice prendas originales y el uso de colores y estampados. Ya, aquí sí manejamos muchísimo, muchísimo, muchísimo color, mezcla de colores, ¿ya? No solamente un color o dos o tres, mezcla de colores, ¿ya? Y por eso vemos, ¿no es cierto?, una mujer con camisas rayas, faldas coloridas, ¿no es cierto?, varios estampados, ¿ya? Muchísimos estampados, o sea, hay combinación. Aquí, por ejemplo, estamos viendo, miren, color rojo, dos, tres colores, cuatro colores, ya están cuatro colores, ¿ves? Y tiene manillas en cada mano. Bueno, aquí no se percibe muy bien lo que es, si hay pendientes, si no hay. En la otra foto también ya no estamos viendo dos colores, estamos viendo más de tres colores. Una, dos, tres, cuatro. Ya tenemos cuatro y cuatro colores. ¿Ya? Y este obviamente no es la misma tonalidad, así que bueno, cuatro o cinco colores. ¿Ya? También aquí, por ejemplo, estamos viendo estampados, por ejemplo, una, dos, esta falda, por ejemplo, estas faldas de cuero están prohibidas para lo que es eh, la oficina, ¿ya? Por favor, estas, todo lo que sea cuero en cuestión a bolsos, ¿ya? Eso sí, ¿ya? Lentes, igual es un accesorio, ¿ya? Entonces, los zapatos de otro color también. Entonces, estamos manejando varias cosas. Una, dos, tres, cuatro más un accesorio, cinco. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado. Si en cuestión a los hombres, si vamos y observamos también en cuestión a los estampados, por ejemplo, de lo que es un estilo creativo en hombres, cuando tiene lo que es el estampado, por ejemplo, aquí en lo que es la chaqueta, ¿ya? Entonces se está mezclando la corbata, entonces ya tiene uno, dos, más la camisa tres, el pantalón cuatro, cinco colores que están mezclando, ¿ya? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Sin embargo, este tipo de estilo, ojo, hay que igual tener mucho cuidado para manejar con el estilo ejecutivo. Por ejemplo, esta chaqueta está hermosa, la combinación de esta, ¿no es cierto? De esta mujer está muy bonito, ¿ya? Pero los sombreros, por ejemplo, al llegar nos vamos a tener que sacar, entonces ya no se va a ver igual. Entonces, o los gorros o las boinas que podamos tener. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, ¿ya? Tampoco se está manejando lo que es estampados ahí, pero de igual forma. Este, por ejemplo, tal vez sí llevara otro tipo de tal vez de atuendo, algo así, también, no sé, habría que hacer algún tipo de modificación, quitar algo, sacar algo para llevarlo a lo que es al estilo ejecutivo. ¿Ya? Entonces, un estilo creativo tiende a ser, digamos, este, por ejemplo, es más con estampados y este es más dramático, ¿ya? En cuestión a pieles, etcétera, colores muy llamativos. Y hay, ¿no es cierto? Lo que es en el estilo creativo, buscar diferenciarse siempre de lo que es el montón, ¿ya? Entonces, estos, por ejemplo, se atreven a combinar estilos y texturas y estampados de una manera muy más o menos natural, ¿ya? Que buscan expresar lo que es un talento, una espontaneidad. Por ejemplo, ese tipo de estilos lo podríamos llevar si yo soy diseñadora de moda o tal vez voy a ir a trabajar a un ambiente similar, ¿ya? De moda, etcétera. Entonces, obviamente que
está bien, ¿no es cierto? Pero lo voy a adecuar con zapatos, etcétera, para que, ¿no es cierto?, puedan habituarme a ese ambiente también, ¿ya? Entonces, vamos a mezclar también prendas, lo que es en cuestión a los colores y estampados, ¿ya? Dentro de este estilo creativo está también el estilo bohemio, ¿ya? Ojo, y este estilo bohemio tiene colores eh, monocromáticos, ¿ya? Entonces, por ende, si tienen este tipo de estilos, tienen, por ejemplo, complementos utilizados que suelen ser utilizados como lo que son los collares, en cuestión al estilo bohemio, brazaletes o pendientes, ¿ya? Por ejemplo, aquellos materiales de madera, de huesos, de caracoles, también está dentro de lo que es el estilo creativo, este estilo bohemio, ¿ya? También está el estilo hippie dentro de este estilo creativo. Ojo, porque me dirían dónde es el estilo hippie, está en este estilo creativo, ya que hay, ¿no es cierto?, estampados de diversas características como flores, bordados, chalecos, ¿no es cierto? Y eso representa obviamente algo característico de los años 60, en cuestión al estilo hippie, ojo, no el estilo creativo. El estilo creativo ya viene desde hace rato, pero obviamente se ha inventado este del estilo hippie después. Y son obviamente estos que son amantes de lo que es la naturaleza, ¿ya? También está dentro del estilo creativo el estilo exótico, ¿ya? Este estilo exótico muestra lo que son atuendos y complementos de diferentes culturas, ¿ya? Una función, por ejemplo, occidental, tal vez ¿no es cierto?, un kimono o algo así, ¿no? Con algo oriental, algo, ¿no es cierto?, una mezcla, ¿ya? Hay una mezcla en cuestión a lo exótico y lo étnico, ¿ya? Entre el occidente y el oriente. También se permite lo que son colores vibrantes y diseños florales. Ojo, ¿ya? También vamos a entrar lo que es al estilo punk, ¿ya? Este estilo punk también se llama estilo natural, perdón, no, estilo punk o militar, ¿ya? Este estilo militar lo que hace es que este, por ejemplo, ha aparecido en lo que es los años 60 y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿ya? Ha aparecido en los años 60, igual que el estilo hippie, ¿ya? Y se ha considerado, por ejemplo, un estilo antagonista, ¿ya? De lo que es el hippie. Antes, eso quiere decir, antes del hippie también, ¿ya? Entonces también ha tomado algo del punk y algo del creativo, el estilo hippie, ¿ya? Que no está aquí, obviamente, porque está dentro del estilo, más que todo creativo, ¿ya? Y este estilo punk, ¿ya? Es a partir de estilos básicos, dice, ¿ya? Surgen nuevos estilos como el estilo bohemio, el disco, el militar y el punk, ¿ya? Entonces están dentro, ¿no es cierto? El estilo punk tiene que tener mucha relación con el estilo creativo, ¿ya? Está inmerso allí, por eso es que no se menciona al empezar las diapositivas. Se distingue más que todo por el uso de botas negras, de tacones altos, mucha combinación de lo que es el cuero, por ejemplo, lo que son cinturones, piercings, tatuajes también, donde lo que hace es la demostración de actitud rebelde, por ejemplo, ¿ya? Frente a lo que es a la sociedad. Entonces, también se hace lo que es la mención de chaquetas y pantalones, por ejemplo, con clavos, cadenas, ¿ya? También los grabados, ¿ya? Que pueden hacerse en cuestión a los tatuajes y en cuestión a animales silvestres, en cuestión a las camisetas, por ejemplo, también las botas, jean ajustados, ¿ya? Un estilo, por ejemplo, que iría con lo que es el estilo punk, sería el estilo rockero, ¿ya? Que el rockero, por ejemplo, es muy versátil y que va a cambiar, va cambiando según el tipo particular, digamos, del rock. Por ejemplo, hay rock alternativo, rock pesado, rock liviano, ¿ya? Hay diferentes tipos, entonces también hay diferentes tipos de vestimentas para lo que es los rockeros, pero en general todos utilizan lo que es negro.
¿ya? Y ahora obviamente con distintos tipos de accesorios, etcétera, que los caracteriza. ¿Ya? Y obviamente han surgido lo que son también aquí los pantalones vaqueros, rasgados, lo que ya les decía, las botas, todo lo que es en cuestión a lo que es cuero, ¿ya? Y negro. También está dentro de este inmerso lo que es el estilo gótico, ¿ya? De lo que es el pelo negro, labios negros, ¿no es cierto? Ese es el estilo gótico, todo negro, y camisas negras, botas negras, un montón de lo que es clavos, cadenas, ¿ya? Y accesorios de tipo exótico, ¿ya? Que obviamente hacen que este estilo gótico se vea misterioso, ropa muy oscura, ¿ya? En cuestión a los accesorios, siempre normalmente los góticos, a comparación de este, es de pies a cabeza, ¿ya? Entonces, por ende, según los estilos que hemos ido viendo, ¿ya? Y este estilo punk, ya también podemos ver este estilo que es formal, ¿no es cierto? Sacamos esto, aunque esto obviamente podremos utilizarlo para el momento de sol. Lo que es este tipo de calza evitaríamos y tal vez nos colocaríamos una falda tubo o una falda con tipo A, lo que es, pero color tal vez un azul oscuro, etcétera, con medias panty por dentro. Entonces podríamos mezclar también el estilo punk con el estilo ejecutivo, ¿ya? Pero sacando las mejores características. Y como les decía, no haciendo el uso de tanto accesorio como lo hacen acá, ¿no es cierto? No me voy a ir con mis clavos, mis cadenas largas, cosas que obviamente alborotan, ¿ya? Mi vestimenta y llaman más la atención que yo misma, ¿ya? Entonces, y lo mismo para los hombres, ¿ya? Entonces vamos a tratar de un poco ir recibiendo, digamos, información de lo que son otro tipo de estilos, pero según mi estilo propio, ¿no es cierto?, que yo puedo estar manejando. Y para esto, obviamente, voy a elegir, obviamente, las vestimentas que tengan más elegancia y más sutileza, ¿ya? Entonces hay que tener un buen gusto, ojo, escoger lo que nos queda mejor, ¿ya? Saber lo que es combinar los colores, ser muy, 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 muy selectivo en cuestión a lo que es al comprarme. Por ejemplo, en cuestión a preguntarse, por ejemplo, cuando estamos yendo a comprarnos ropa, ¿me veo bien o no me veo bien? No es nomás comprar, este ya, ¿no? Me hace, ¿no es cierto? Me hace tener confianza, me hace sentir elegante, me favorece o no, no me favorece, ¿no? También en la forma apropiada, ¿ya? En cuestión ¿no es cierto? Puedo ser una persona mayor, ¿no es cierto? Puedo tener 50 años, 40 años, más, ¿no es cierto? Pero también puedo ser una jovencita de 15 años, etcétera. Pero también tengo que ver, ¿no es cierto?, mis facciones en cuestión a mis aspectos físicos, mis atributos que puedo tener, ¿ya? Las características de las cuales, como yo les decía, me siento orgullosa. Entonces, por ende, también tengo que ver la relación de la vestimenta con mi edad y si me queda bien, ¿ya? Hay personas, por ejemplo, mayores, por ejemplo, 40, 45 años, que obviamente hay que evitar, ¿no es cierto?, en lo posible lo que son jeans muy apretos, ¿no es cierto? En lo posible, porque no se puede manejar lo que son jeans, pero no tan ajustados. Entonces también tengo que acomodarme yo, ¿no es cierto? Porque ya no estoy, ¿no es cierto?, con la edad de ponerme, ¿no es cierto?, uno que se me pegue muchísimo, ¿ya? También en cuestión a la época, al ambiente, al clima, cómo me voy a, ¿no es cierto?, abrigar, vestir. No es decir, no, pues hoy día me voy de blanco y después está lloviendo torrencialmente y llego totalmente ploma al trabajo. Entonces, hay que saberlo, combinar lo que son los colores también, ¿ya? Escoger una pieza de vestir de calidad, ¿ya? Es decir, que hay prendas muy baratas, ¿no es cierto? Y muy económicas que podemos conseguir, pero que tienen también sumamente muy buena calidad. Entonces hay que optar por estas prendas, ¿ya?
evitar lo que son las exageraciones, no exagerar, ¿ya? No exagerar, por ejemplo, ponerme, digamos, colores muy exagerados o muchos accesorios o todo negro o todo blanco, hasta para eso, ¿no es cierto? Porque ahí también puedes vestirte toda de negro, sin embargo no me voy a poner un gorro negro, una capucha negra, también, ¿no es cierto? Sabré combinar en cuestión a lo que es el color, ¿ya?